cuando vos tenés un Estado que banca tu lucha y tu necesidad, y la banca, no que sale a resolver con un parche la cosa, busca la solución de fondo, es imposible no identificarse con ese lugar. Y esto fue Néstor. Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Charlas Militantes, este ciclo de Mundo Peronista que tiene como objetivo poder dialogar con compañeros y amigos sobre lo que es el peronismo, la realidad de nuestro país, los proyectos y la militancia, digamos, de cada uno. Y esta es una entrevista bastante especial porque tengo el gusto de presentar a un amigo y compañero, Carlos Suárez. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Facu, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación. La verdad que tenía ganas ya de que se den las charlas, de venir a las charlas. Estuve siguiendo las anteriores, así que bueno, acá encantado, contento. Bueno, muchas gracias Carlos. La verdad que costó bastante traerlo porque no se estaba pudiendo dar la ocasión, pero finalmente sucedió. Y bueno, a modo de presentación, cuando hablamos de Carlos Suárez, justamente me comentabas, referente de la agrupación política La Compañera, militante del Partido Justicialista de Salta y presidente de la cooperativa La Compañera. Así es. Justamente espacios que ya venís construyendo con un grupo humano muy, muy lindo, muy interesante desde hace un tiempo, y un poco también indagar cómo surge. Yo, haciendo memoria, creo que la primera vez que nos conocimos fue en alguna de las compras comunitarias del Todos Unidos Morfaremos, que había sido una política ahí que propusieron en la época de la pandemia, y que ahí creo que fue la primera vez que pudimos charlar. Sí, esa fue creo que fue la actividad que termina de consolidar el grupo humano y de militantes de la agrupación. Esto de estar siempre intentando dar una mano a nuestra comunidad, entre nosotros. Fue un tiempo muy difícil, algo que muy desconocido para todos, para todo el mundo. Y lo primero que pensamos fue en dar una respuesta a una de las principales complicaciones que empezaron a surgir, sobre todo en los barrios, en los familiares, ¿no? Que era el tema del alimento y el abastecimiento. Mucha gente el comercio tiene eso, ¿viste? Como que aprovecha determinadas cuestiones y como que no hay reglas claras en la comercialización, y la verdad que se estaba yendo todo muy, muy, muy al abismo. Entonces decidimos esto, que fueron las compras comunitarias, que la verdad resultó muy bien y tuvo un periodo de casi 3 años de mantener la actividad, de continuidad, y creo que dimos un ejemplo muy grande desde Salta de cómo organizar el tema de la comercialización y qué consumir en esos momentos tan difíciles, que lo han tomado muchos. Estamos muy orgullosos de eso, ¿no? Y que incluso gente que eran clientes nuestros también lo adoptaron y pudieron llevarlo ya sea a sus espacios o a sus comunidades. Me acuerdo que hemos tenido hasta videoconferencias en esa época desde Entre Ríos desde Río Negro, preguntándonos cómo era el sistema que utilizábamos para hacer la actividad, porque aparte filmábamos el tema de cuando comprábamos, de los productores que estaban involucrados y las productoras, y bueno, y después todo el día de la actividad, que era un momento muy, muy, muy agradable, porque se consolidaba esta acción o sea, tomaba cuerpo, se hacía materia, y se sentía mucho el agradecimiento de las personas, sobre todo jubilados y jubiladas que sentían que alguien los estaba cuidando, ¿viste?
Más allá de que después estuvo bueno porque era una forma de encontrar otro canal de comercialización, entonces por ahí muchos compañeros se sumaron porque estaba buena la idea. Lo que más no, y lo que siempre nosotros anhelábamos y apuntábamos, fue al ciudadano común, al que no está politizado necesariamente y que entienda que de una manera organizada se pueden lograr cosas que, beneficios, los beneficios comunitarios en general, ¿viste? Estuvo bueno, muy bueno. Y eso se sustenta sobre la base del concepto de la soberanía alimentaria, ¿no? Que, bueno, quisiera como que expreses un poco qué significa. Bueno, por supuesto, cuando por ahí hay algunos conceptos que yo siento que están cruzados. La soberanía alimentaria para nosotros como construcción siempre fue esta capacidad de producir lo que comemos localmente, de cercanía, y sobre todo y principalmente que sea accesible al pueblo, que no sea elitista. Para mí es una condición fundamental para hacer cualquier actividad comercial y que lleve la impronta de la soberanía alimentaria. Para mí esas son las características más fundamentales y claras que indican que estás por el buen camino de la búsqueda y la construcción de la soberanía alimentaria. Es esto que te decía, el poder producir de una manera lo más sano posible, que sea de cercanía, es decir, trabajar con los productores y productoras locales, pero sobre todo la accesibilidad. Digamos, si para producir localmente nosotros necesitamos, por determinadas características, tener alimentos que solamente un sector de la sociedad lo puede comprar, no estamos hablando de soberanía alimentaria. Estamos hablando de otra cosa que no es malo, no es para desprestigiar, pero no tiene una de las características principales para hablar de este tema. Claro. Entonces ahí nos pusimos, ¿no? Nosotros somos productores, recién contabas que soy presidente de cooperativa de trabajo La Compañera. Nosotros y nosotras hacemos discos de empanada, pascualinas, pastas. Entonces nuestra búsqueda siempre es tratar de manejar precios, por lo tanto trabajar en los costos y en lo que uno pretende ganar, acordes a las diferentes ofertas que hay en el mercado. Es decir, no porque seamos una cooperativa compañera y que seamos una construcción que es muy linda, aparte del hecho de trabajar en una cooperativa, eso no tiene que necesariamente incidir en el precio del producto final. Claro. Al contrario, nosotros tenemos que luchar y pelear para que ese precio final sea accesible para la mayor cantidad de gente posible. Ese es nuestro concepto de la soberanía alimentaria. Y bueno, justo ahí se enganchaba con un tema que quería preguntarte, que tiene que ver con la cooperativa de trabajo, porque siempre hemos hablado del trabajo como ordenador social del peronismo. Y esto, poder llevarlo también a una construcción que tiene que ver con la militancia, es lo que están haciendo con la organización en sí, de otro tema que también tiene que ver con esto, el mundo del trabajo hoy, ¿no? Y cómo esa industria que hemos pensado, digamos, que era, o que fue la experiencia del peronismo con el modelo del obrero industrial, hoy hay un gran sector de la sociedad que no está organizado en términos de fuerza laboral, sino que cada uno la resuelve por su cuenta. Entonces esto viene a ser también como una propuesta de organización ante este sistema, ¿no? Ya como muy consolidado. Sí, está claro que la oferta laboral está muy acotada, estamos desindustrializadísimos. Sí.
Entonces ahí hay dos grandes sectores que ofrecen el trabajo, que son el Estado y el comercio. Entonces no hay, bueno, por esto, porque no hay industria, porque creemos que, o porque sabemos, no porque creemos, que una industria es una fábrica, es bien plantada, con mucho equipamiento, que requiere muchos trabajadores, y como lo que hemos visto en la época gloriosa del peronismo, pero también tenemos que ser conscientes que hoy la realidad es otra. Entonces, como peronistas que somos, tenemos que pensar en qué hacer, cómo vamos a accionar en ese sentido. Y lo que nosotros distinguimos fue esto, ¿no? Todo lo que es el trabajo autogestionado. Hay mucho trabajo autogestionado porque hay gente que no está o no son viables para los comercios, para los dueños de los comercios, o no tienen ganas de trabajar por un determinado sueldo, sintiendo que ellos produciendo o trabajando de forma independiente pueden llegar a igualar o a generar sin nadie que te esté controlando y sin nadie que te esté brindando condiciones laborales óptimas. Y tampoco podemos depender de un Estado que sea el que más oferta laboral tenga. O sea, eso termina mal, sí o sí termina mal. Entonces, en esa búsqueda de dar una respuesta, encontramos en el cooperativismo algo hermoso. El cooperativismo no es peronista, pero sí es peronista en detectar la problemática e intentar dar una respuesta. Y eso es lo que hicimos, consideramos, por eso empezamos a militar el cooperativismo, porque consideramos que nuestro pueblo, con toda su educación pública, gratuita, libre, con mucho acceso a eso, es un pueblo muy preparado, es un pueblo muy habilidoso, es un pueblo que tiene condiciones que las buscan en todo el mundo, y sabemos que hay mucha gente suelta trabajando, y el cooperativismo lo que hace es juntar ese capital de trabajo, esa materia gris también, esas capacidades, y potenciarlas en un grupo humano que tiene como objetivo autogestionarse el trabajo y generar un recurso económico. Entonces lo vimos con muy buenos ojos, porque además el cooperativismo te da una cierta formalidad dentro que exige el mercado para la comercialización y demás. Entonces entendimos el cooperativismo desde ese lado, ¿no? Desde la fuerza de un grupo humano que sabe lo que hace, que necesita conseguir o tiene un objetivo que es el laboral y el económico, y que al unirse no hay quien sea el jefe ahí, todos ponen lo mismo, o no lo mismo, sino por igual sus conocimientos, sus herramientas, y generan así una cosa que no tiene por dónde darle al cooperativismo. No hay semilla en ningún lado cuando encontrás el grupo humano que quiera organizarse, porque tiene una fuerza y una potencia descomunal. Son muchas empresas todas juntas, ¿entendés? Ese trabajador autogestionado pensando en colectivo y pensando, salen cosas maravillosas de eso. Entonces decidimos militarlo desde ahí, entendiendo que no de acá a mucho tiempo no van a existir estas o no sé si va a volver el trabajo como lo conocíamos y que fue tan próspero e hizo tan grande este país. Sí. Entonces creemos que una forma de industrializar desde los barrios, desde las bases, era armar estas unidades productivas con toda la cabeza, ¿no?, empresarial,
analizando costos, planificando la comercialización, la logística. Entonces le damos esa impronta de semi-industrializado al trabajo individual que queda. Sí. Así que nada, consideramos que es una buena forma, no es única, no es para todo el mundo, no es para todo el mundo porque muchos no tienen ganas de compartir espacio de trabajo y conocimientos, pero bueno, para aquellos y aquellas que lo pueden hacer, termina dando grandes resultados. Bueno, eso que planteas es interesante porque justamente también va vinculado a un modelo de país, como decías, ¿no? El cooperativismo no puede ser la única respuesta porque también hay todo un sistema, un capitalismo que funciona, pero que si no está orientado en términos del interés nacional, del agregado de valor, que eso también es lo que va incorporando masa trabajadora, digamos, al mercado, por decirlo así, termina siendo muy difícil porque es competir con los grandes monopolios que son los que genera este sistema. Entonces, cuando un poco lo relacionabas con el peronismo, de que pareciera que el cooperativismo no es peronista en este contexto, viene a ser una solución también para volver a pensar un proyecto de país, ¿no? Sí. Digo, el peronismo tiene que dar una respuesta a las nuevas modalidades de trabajo. Lo tiene que hacer por su esencia. Sobre todo en una posible o imaginaria transición hacia ese país industrializado. Hay una realidad que es el ahora y el ya, y que va a ser por mucho tiempo ese trabajador autogestionado. El peronismo tiene esa obligación de contenerlo, de brindarle las herramientas, porque la gran mayoría de las personas, hoy el trabajo, la gran mayoría de las personas está relacionada a su autogestión. El no hacer caso o el mirar para otro lado respecto al trabajador autogestionado, que ya hemos visto y hemos hablado de números al respecto. Estamos hablando de 9 millones de trabajadores autogestionados. Este número no es así a la Bartola, se dio pensando en aquellos inscritos en el IFE. Hoy deben ser más por los niveles de desempleo. Son 9 millones a 11 millones de trabajadores autogestionados, los cuales hoy no tienen acceso, por ejemplo, a un sistema de salud eficiente. Tienen muchos problemas los monotributistas con las obras sociales, no tienen garantizado la posibilidad de sus aportes a la jubilación, y no tienen garantizado ni hay ninguna cuestión el acceso al crédito. Yo siempre pongo como autocrítica hacia el peronismo, pongo de ejemplo a la plataforma de Galperín, que lamentablemente para nosotros ellos sí la vieron, y hoy esa plataforma te da un acceso al crédito, si bien no es un gran crédito, pero muchas veces te hace zafar el mes, y al trabajador autogestionado le hace zafar el mes dándole crédito y además evitándole todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la trazabilidad de las billeteras bancarizadas o de las cuentas bancarizadas. Entonces ahí el trabajador autogestionado puede autorregularse el crédito, puede autorregularse el pago de sus impuestos. Es decir, si este mes no trabajé, no va a venir alguien y me lo va o no pude trabajar tanto, no va a venir un Estado maldito que te ponen a sacarme la plata que yo hice, sino que lo puedo regular. Esto es algo para mí, como laburante, fundamental para que el peronismo vuelva a ser referencia en la clase trabajadora.
Bueno, ahí vamos a un poco el tema que también me interesaba desarrollar, el peronismo, que justamente viene siendo como el eje, porque en la presentación lo decíamos, bueno, militante peronista, hoy en el Partido Justicialista. ¿Cómo nace, digamos, el peronismo en vos? ¿Cuándo fue el momento en que decís, bueno, soy peronista? No me gusta contarlo mucho porque me pone incómodo, no es que no me gusta, por la historia familiar más que nada, ¿no? Sí. Bueno, muchos conocen a mi madre, y ella es una dirigente o una persona que milita mucho el peronismo y lo ha militado, y sindicalizada. Todos cometemos errores a lo largo de nuestra vida, estoy seguro que no fueron intencionales. En un momento ella estuvo en un sector que parecía peronista, pero no lo fue después. Pero sin embargo, esas cosas ella las fue modificando, pero toda la vida en casa fue con espíritu de lucha y espíritu de organización de trabajadores o de peronistas. Mi tío Ramón, que fue uno de los cóndores del 66. Nada, hay mucha historia al respecto en la casa de mis abuelos, de estos tiempos de la resistencia del 55, de el peronismo defendiendo los sindicatos de lo que ellos sentían que era una invasión extranjera, por decirlo de alguna manera, y defendiendo a Perón con su vida, ¿no? De verdad con su vida. O sea, él no dudó ni un segundo en poner el cuerpo a riesgo de perder la vida para reivindicar nuestra soberanía nacional en nombre del peronismo. Entonces, como que mucha historia familiar, y capaz que por un poco por rebeldía, esa juventud, muchos pasamos por lugares que no son peronistas pero son de lucha. Sí. Y yo pasé un poco por el movimiento humanista. Después me voy a Buenos Aires en el 2001 y empiezo a militar lo que eran las asambleas barriales, muy chico. Siempre cuento que yo veía a la juventud peronista, a los grandes cuadros del comunismo, porque la asamblea donde yo estaba quedaba a una cuadra de la sede central del Partido Comunista, así que venían los grandes popes a la asamblea nuestra, ¿viste? Del comunismo. Y a los estudiantes de sociología, y yo me quedaba así como medio, no quería hablar mucho porque realmente eran debates y debates de 8 horas en una asamblea. Era una cosa que la verdad que tenías que tener mucho estómago y mucha paciencia para aguantarlo. Y dentro de todo lo que fue ese movimiento popular que se dio con un peronismo un poco bastardeado, desprestigiado, me acuerdo que decían, no, estos son de la JP, ¿viste? Los pibes de sociología, bueno, toda la parte más de izquierda le daban con un caño. Dentro de todo ese movimiento popular y esa levantada, ese levantamiento popular que hubo en esa época, yo elegí quedarme del lado de los trabajadores organizados, en ese momento desocupados. Me había impactado mucho la historia de Aníbal Berón en Salta, y me sumé sin lugar a dudas a lo que fue el movimiento de trabajadores desocupados Aníbal Berón, y ahí empecé a conocer lo que era. En ese momento no se hablaba tanto de cooperativas, no lo recuerdo así, sino estas unidades productivas donde esos trabajadores desocupados se unían según sus saberes, sus perfiles y sus intereses, y generaban pequeñas unidades productivas. Me gustaba mucho, y como buen joven con toda la energía del mundo, me gustaba mucho su posición ultra combativa. Estuve muchas veces en Puente Pueyrredón, estuve en muchas movilizaciones con represión, con gases. Fuimos a bancar la recuperación de fábricas recuperadas. La que más me marcó fue la de Bruckmann.
cambiamos los nombres de la estación Avellaneda por la de Darío y Maxi. Fue como mi comienzo de militancia y fue muy vertiginoso, muy violento, ¿no? Porque era un tiempo muy violento, y ahí me entró el bichito de la organización y de la militancia. Cuando fueron las elecciones donde gana Néstor, nosotros votamos a Clemente, que era como el símbolo de votar a alguien que no tenga manos para que deje de chorear, y ganó Néstor. No sabíamos qué era lo que iba a pasar, sabíamos que había algunas vinculaciones con Duhalde, conocíamos esa cosa medio crítica hacia lo que había ganado, muy contentos de a quién le había ganado, por supuesto, y empezó como un reconocimiento a esa lucha, a ese levantamiento popular. De repente tuvimos un presidente que lo primero que hizo fue mirar a los ojos a todos aquellos que habían luchado y nos dijo: todo esto no es responsabilidad de ustedes, pueblo argentino, nosotros nos vamos a recuperar, vamos a estar bien, vamos a salir de esta, y recién vamos a avanzar con cumplir con aquellas responsabilidades que no asumimos nosotros, pero que las tenemos que asumir como patria. Y eso fue épico, fue histórico. Poco a poco fue habiendo un reconocimiento hacia las fábricas recuperadas, se les dio entidad, se las reconoció, no se le dio bola a los patrones que ante la crisis decidieron abandonar el barco y dejar a las familias muriéndose de hambre. Se los apoyó, y eso fue muy, muy emocionante para el pueblo. Cuando vos tenés un Estado que banca tu lucha y tu necesidad, y la banca, no que sale a resolver con un parche la cosa, busca la solución de fondo, es imposible no identificarse con ese lugar. Y esto fue Néstor. Y era inevitable para cualquier persona que haya vivido esa época y haya luchado, no hacerse peronista, porque fue inevitable. Ese era el lugar a donde todos queríamos estar, ese era el lugar al que todos queríamos acompañar, y fue así, fue un gobierno magnífico, y fue un gobierno que a la oligarquía y a las invasiones extranjeras le costó mucho voltear. Lo voltearon, pero le costó muchísimos años, y se tuvieron que desangrar, porque tuvieron que poner mucha plata en medios, en espacios, tuvieron que ponerla toda para poder abrir esta puertita que hoy está abierta y vaciarnos como patria y como nación. Entonces lo que construyó Néstor fue, o sea, ¿cómo no seguir eso? Claro. ¿No? Sí. ¿Cómo no identificarse con eso? Si uno pelea así por la familia y por su hogar, eso es lo que hizo él. Y bueno, nada, ahí arranqué a ver qué era el peronismo de mi tío, que estaba dispuesto a dar la vida, qué era el peronismo de mi vieja, que a pesar de tener hijos seguía militándola y reuniéndose a las noches y noche de café y discusión, y qué era el peronismo de este tipo que se sentaba a escuchar al pueblo. Y bueno, digo, cuando conoces todo eso, es inevitable. Madurás un poquito la idea de esa revolución y decís: el peronismo es revolucionario, sí, y es lo que necesitamos. Tal cual. Bueno, la verdad que hiciste un desarrollo ahí que también toca, como decías, con la historia personal de uno,
como parte de la historia de un país, y el peronismo ha atravesado épocas que han requerido mucha valentía y mucha resistencia. De hecho, bueno, hace un par de días estuvimos ahí en el monumento bajo el avión, el Gloster Meteor, que había salido a defender el gobierno constitucional de Perón en los bombardeos. Mencionabas la historia de tu tío como uno de los cóndores, que yo creo sin duda que es el episodio más épico, al menos dentro de la militancia de esa juventud peronista, nacionalista, que nació bajo el yugo de una dictadura, no le cerraron de entrada el camino de la democracia, entonces tuvo que tomar acciones jugadísimas, ¿no? para reivindicar la historia de ese país, que este gorilaje, como decía, apoyados por los intereses extranjeros, venían a destruir, y que en 18 años de proscripción no pudieron voltearlo. Es más, ahí triunfa el pueblo también volviéndolo a traer a Perón. Esa experiencia es muy corta porque ya estaba en los últimos jirones de su vida, digamos, y vino la dictadura más sangrienta. Y después, la destrucción del neoliberalismo, de todas esas industrias, esas chimeneas que había dejado el peronismo, y la aparición de Néstor, y después su continuidad con Cristina, como esa vuelta a las raíces de restituir al menos un poco de todo eso que habían destruido, ¿no? Ya sea desde el ingreso inmediato de los trabajadores hasta después la posibilidad de comprarse un auto, comprarse una casa, ser felices, ¿no? Porque en definitiva eso quedó para la historia como la década ganada y la última década de felicidad realmente para el pueblo argentino. Entonces nos vemos hoy en esta situación, y a nosotros también se nos viene como, o ya la historia nos está pidiendo nuestra épica, ¿no? Digamos. Totalmente, o sea, y está claro, o sea, no lo decimos los militantes, no lo dice una agrupación política, lo dice la historia, Hay momentos que esta patria lamentablemente se olvida que fue aquello que les dio esa felicidad, porque entramos en otras, nos olvidamos del colectivo, o sea, que tenemos que pagar el colectivo no significa, y empezamos a, eso medio que nos vuelve un poco locos, y llegan estos tipos de vuelta, y como te decía, la historia nos marca cómo se los tiene que sacar. No, llega un momento que no se aguanta más, y el pueblo es quien termina tomando las riendas de su destino, y siempre está dándole el marco teórico, por decirlo de alguna manera, el peronismo. Porque es lo que, o sea, es esa doctrina que vela y lucha por esa felicidad del pueblo. Entonces no hay otra que lo vea al pueblo como un lugar donde debe existir una justicia, la justicia social, donde debe ser alegre, donde debe ser equitativo. Entonces ese marco teórico lo termina dando el peronismo, y terminamos volviendo. Cuando empiezan a aparecer estos tipos como lo que nos gobierna hoy, uno empieza a pensar, bueno, hay que prepararse para volver. Cada vez va siendo más fácil volver, porque el pueblo tiene memoria. Y yo le decía hace poco a una persona con quien estoy relacionado, que está en el ambiente de la política, las últimas vacaciones que se acuerda este pueblo fueron en el 2014. El último mes que muchos trabajadores de este pueblo pudieron ahorrar unos mangos para comprar algo que querían fue en el 2014. A partir de ahí empezó a hacer mucha mella toda esta batería de recursos que aplicaron para destruir lo que habíamos recuperado. Pero bueno, no, les cuesta mucho. Tenemos ahí un problema, y que siempre tenemos que estar atentos, que como saben que lo único que les impide acabar con este país, devastarlo y saquearlo, es este recuerdo popular y en el ADN del peronismo
que existe en el pueblo, esa resistencia peronista, y muchas veces tienen hasta la habilidad de meterte a uno de ellos adentro para que esa resistencia empiece como hasta a pelearnos entre nosotros. Si no bancás, sos traidor, si haces esto. Entonces tenemos que estar muy atentos. Hay dos clases de gobierno, y eso se ve inmediatamente al otro día con la primera medida. Con la primera medida se ve a favor del pueblo, a favor de los monopolios y el mercado. No existe otra, o sea, y no somos bobos, nos damos cuenta, somos pacientes. Somos pacientes porque hay mucha agua bajo el puente, siempre somos los que ponemos el cuerpo, los que ponemos los muertos, los que damos el primer paso, y al principio quedamos como locos en nuestro trabajo, en nuestros lugares de laburo, como los revoltosos, pero por eso parece que somos pacientes. Un momento se termina esa paciencia. Y la historia nos mostró que cuando se termine esa paciencia y ya no da para más, hay que accionar. Claro. Y en esta vuelta, digamos, el peronismo nunca vuelve de la misma manera, o sea, como un recuerdo nostálgico de lo que fue, sino que lo que nos lega un poco también Perón es: ustedes tienen que adecuarlo al tiempo en el que viven. Entonces, hacia adelante, ¿qué crees que tiene que adoptar el peronismo, modificar, incorporar, crear para que esta vuelta sea exitosa? También en vistas de los errores que hemos cometido, porque justamente todo este periodo que ha pasado, esta última década, también nos ha mostrado un poco lo que no es el peronismo, ¿no? Y que es necesario poder charlarlo con la sociedad, con nuestros compañeros, con el trabajador de a pie. Entonces, pensándolo hacia adelante, ¿cómo lo ves? Tenemos que trabajar. Creo que tenemos que abrir el paso a un sector que tenemos que dejar de mirarlo de reojo, que es el sector ese que lucha por la inclusión. Es necesario para el peronismo. El peronismo debe abrazar ese espacio. Tenemos que tener cierta actualización de conceptos, porque nosotros somos un movimiento que tiene que abrazar a su pueblo y a la actualidad de ese pueblo, y no miramos para otro lado. El peronismo nunca mira para otro lado de las cosas que pasan, y hay muchos cambios en la sociedad que tenemos que contener, por más que sean minorías. Yo creo que eso es un trabajo pendiente para el peronismo, desde el peronismo, no desde otra filosofía ni doctrina, ¿no? Desde el peronismo, como lo hizo Eva. Estamos hablando de años donde era impensado hablar del voto femenino, donde era impensado tener caniches toys y velar por la protección animal. Nadie hablaba, o muy pocas personas en algunos lugares hablaban sobre el ambientalismo. Todas esas son cosas que las tenemos que abrazar hoy, porque no existe un peronismo que no piense en el futuro y en lo que va a venir y en el bienestar de los que van a venir. Entonces, si nosotros no hablamos de esa inclusión, no hablamos de ambientalismo y no hablamos de esas cosas que para muchos compañeros yo entiendo, porque no tienen que ver con lo masivo, que es real, con la gran masa, la necesidad de la gran masa, pero para que esas cosas puedan persistir tenemos que pensar en esto que te estoy diciendo. Y bueno, y más que verlo a futuro es un deseo, es un peronismo despojado de sus intereses individuales, la dirigencia sobre todo, y pensando en que cada uno tiene que ocupar el lugar que uno sabe que está para ocupar,
y si no lo tiene, correrse, tener esa nobleza, ese honor de correrse para darle ese espacio a un compañero que es mejor. Eso tiene que pasarnos, es un deseo muy profundo que tengo. Y nosotros, los militantes y los peronistas, tenemos que vivir con esa bandera de dar el espacio a los mejores de los nuestros. Reconocer hasta dónde son nuestros límites, cuáles son, y reconocer sobre todo las capacidades de nuestros compañeros. Y brindar ese espacio, claro, honestamente, con honor, con honestidad y con acompañamiento. Porque no hay nada mejor que te pase en ningún lugar que estés, que convivas, que habites, que quien lleve las riendas sea el mejor de todos, y uno apoyarlo y bancarlo. Eso tiene que pasarnos. Claro. Y entender esa construcción colectiva que decías, justamente el ceder, porque tampoco es renunciar al individualismo, es ceder esa cuota de individualidad en función de algo más colectivo. Porque algo que charlamos siempre es, bueno, cada uno tiene un lugar, una trinchera de lucha en esta guerra, digamos, que es tan profunda, porque pasa por lo material, pasa por las ideas, pasa por lo espiritual. Entonces, en eso también te quería preguntar, bueno, ¿dónde encontraste tu trinchera de lucha, digamos? ¿Cuál sentís que es tu aporte a la causa, al movimiento? ¿Dónde te encontrás como militante? Primero, en la coherencia. Todos mis compañeros conocen a mi familia, y mi familia es una construcción así. Una familia hermosa. Y segundo, y no menos importante, me siento de verdad muy, muy capaz y dispuesto a aportar a lo que es la organización. El identificar las capacidades de los compañeros y las compañeras, y tratar de acomodar dentro de los espacios que habito y que milito y que se me permite acomodar ese rompecabezas. Creo que se me da muy bien. Sí, me siento como alguien pero aparte que se toma el laburo y la cabeza en sentarse a pensar en cómo ese compañero o esa compañera se sienten valiosos, reconocidos y eficientes en lo que hacen. Es un lugar que aparte me gusta asumir. Siempre digo en nuestro espacio, en nuestra organización, que yo soy el mejor secretario de organización que va a haber. Voy a ser el mejor. No hay ninguno acá que pueda cumplir ese rol. Yo me siento ahí, ¿entendés? Y bueno, la vida, el andar, el caminar me ha puesto a mí en un lugar de referencia, más que por la capacidad, por la valentía de asumirlo y comprender que alguien lo tiene que hacer. Solamente por eso entiendo mi rol hoy de referente de la organización. Pero en definitiva lo que más me gusta a mí aportar en cada espacio donde estoy es en organizarnos. Bueno, la verdad que ha sido una charla muy interesante, muy esperada por mí, tengo que decir públicamente esto, porque básicamente un poco este ciclo nace con la idea de poder ofrecer un espacio a los compañeros y amigos que yo conozco, con los que he transitado, que siento que tienen algo valioso para decir y para aportar, y que este humilde medio
pueda ser una base para eso. Entonces, por eso esta entrevista para mí era muy importante, porque justamente en esto que te he escuchado, que lo hemos charlado y venimos siempre craneando desde hace mucho tiempo cómo hacer la revolución justicialista, para mí sos uno de los mejores ejemplos, y esto lo digo en todo lado donde te presento, uno de los mejores dirigentes que conozco en Salta, y que justamente lo he visto desde el lado primeramente de lo humano, no tanto por la cuestión del ideario, que eso está claro y se ha escuchado acá, digamos, lo pusiste en palabras, sino de la base humana que constituye a ese militante. Entonces eso también ha sido lo que me ha motivado a mí para sumarme a militar con ustedes, y de lo cual estoy muy contento y orgulloso. Como así también el hecho de que hayas venido y hayas compartido tu visión de las cosas y tu experiencia, porque para mí es súper valorable. Quiero decirte que para mí sos un ejemplo, te admiro y te quiero mucho. Entonces agradecerte por este espacio, estas palabras. Y bueno, si querés decir algo finalmente, este es el momento. Bueno, Facu, creo que cuando vos apareciste en esto de pensar en cómo intentar entregar algo de lo nuestro a la construcción del movimiento, a mí se me llenó de oxígeno la militancia, se me llenó de oxígeno las ganas. Sentía que estaba hablando con alguien que tenía las mismas motivaciones, que ocupaba el mismo o a veces más tiempo que yo para esto, y sabiendo que no estabas dentro de la organización, y siempre esa cuestión de confianza y de decirnos todo lo que estaba pasando, la verdad que ha sido como entrar a boxes, ¿viste? Y salir a comernos la carrera. Eso para mí fue fundamental, ¿viste? Y que vos te hayas incorporado a la organización con voluntad propia, después de muchos, 2 años estuvimos encontrándonos en distintos lugares, me acuerdo que vinieron a acompañarme en una elección, digo, siempre poniéndole muchas. Que vos te hayas incorporado a la organización es como, yo me imagino que así se debe haber sentido el club el Yankee, el Miami, cuando llegó Messi, ¿viste? Porque esa es la sensación de tener a el mejor jugador del mundo, o a uno de los mejores jugadores del mundo jugando en el equipo, ¿viste? Y sentarnos a planificar es muy grato, muy esperanzador. Eso es, tu aparición en lo que es mi transitar político es realmente esperanzador, y sé que vamos a hacer muchas cosas muy, muy lindas, muy buenas. Bueno, muchas gracias, amigo, la verdad que tus palabras me halagan mucho, me emocionan. Y bueno, así finaliza esta charla militante en este capítulo con mi amigo y compañero Carlos Suárez. Así que los invitamos a seguir recorriendo el contenido del canal con las próximas emisiones de Mundo Peronista. Ahora ya en un rato nos vamos para la charla de formación política que se está por realizar en el PJ salteño. Y bueno, ya la verdad que con una gran alegría en el alma de haber tenido esta charla. Así que gracias, amigo, y hasta la próxima. Hasta la próxima.